Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dejemos hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. Hablemos esta mañana sobre mi entrega a Jesús. Piense por favor. Está hablando usted, está pensándolo usted. Mi entrega a Jesús. Y quiero el Señor que podamos entregarnos de veras a Él. Hermanos, el cristiano debe ser una demostración. Oiga, estoy hablando del cristiano. Usted y yo. El cristiano debe ser una demostración de la existencia de Dios. El cristiano debe ser una demostración del poder de Dios. Y hermanos, si de veras Dios existe, y si de veras Dios tiene poder como dice la Biblia, usted debe ser esa demostración de que de veras Dios existe. Y hermanos, la vida del cristiano debe ser una vida enmarcada hacia el crecimiento. Estamos enfatizando mucho esto. Usted tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer a través de gente como usted que esté entregada completamente al Señor. Hermanos, tiene que haber un avivamiento y de eso vamos a ver. Un despertamiento en nuestras conciencias de a dejar de ser los cristianos que venimos a la iglesia y está bueno. Los cristianos que ofrendamos, está bueno. Pero los cristianos que no nos interesa la gente de afuera y que tenemos que ganarla para Cristo. Hermanos, tenemos que ganar almas para Cristo. Si no, estamos convirtiendo esta iglesia en un club social. Y eso no es la iglesia ni su función. Aquí nos congregamos y tenemos comunión. Aquí tenemos reuniones sociales y está bueno. Pero la función primordial al glorificar a Dios es traer almas que vengan y que glorifiquen a Dios y sean libres del infierno. Tenemos que crecer entonces. El cristiano tiene que ir hacia adelante siempre, hermanos, y nunca retroceder. Estaba leyendo un comentario sobre el escudo de Australia. El escudo de Australia tiene como símbolos de Australia dos animales. El escudo de Guatemala tiene un animal también. Es el quetzal. ¿Qué simboliza el quetzal? Libertad, 15 de septiembre de 1821. Libertad. Hay dos animales que representan, que simbolizan el sentimiento de Australia. Es un emú, no conozco a los emú, pero me dicen que es un ave grandota que no puede volar por lo pesada. Y un canguro. Y dice, ¿pero qué tontos? ¿Cómo se les ocurre poner un canguro y un emú como representantes de Australia? Pero ¿sabe por qué? Porque esos dos animales no pueden retroceder. El emú en cada pata tiene 3 dedos solo para adelante. Y si retrocede, no tiene con qué detenerse, se cae. El emú solo para adelante. Y el canguro, haga retroceder un canguro, con la enorme cola, se queda trabado ahí. Hermanos, el emú y el canguro son representantes como símbolo de Australia, porque estos animales no pueden retroceder. Y esa debe ser la mira del cristiano. Esa debe ser la visión nuestra. No retroceder ni un momento, ni estancarnos. Porque si nos estancamos, principiamos a caer. Cuando el cristiano se detiene, principia su caída. Y hermanos, vamos a hablar entonces profundamente sobre esto. Hay un escritor que es muy especial, que se presenta mucho y se les pide mucho a los estudiantes en seminario, y es Francis Schaeffer. Y uno de los libros que más se les pide a los hermanos es uno de los libros famosos de él que se llama La verdadera espiritualidad. Este Francis Schaeffer en La verdadera espiritualidad dice, debemos creerle a Dios. Oiga, tenemos que creerle a Dios, pero no solamente debemos creerle a Dios cuando aceptamos a Cristo, porque cuando usted aceptó a Cristo, creyó en Dios, le creyó a Dios que Jesucristo era el Salvador. Pero no solamente tenemos que creerle a Dios cuando aceptamos a Cristo, sino que todos los días, a cada instante tenemos que creerle. Esta es la vida de nosotros muchos, que estamos fracasando y estamos temblando en nuestros problemas, porque sí le creímos a Dios con Jesucristo como Salvador, pero no le estamos creyendo a Dios en sus promesas. Tenemos que creerle a Dios todos los días, a cada instante. Eso es deber a ser cristiano. Esa es, dice Francis Schaeffer, la verdadera espiritualidad, creerle a Dios. Mi vida entregada a Jesús. 3 puntos.
Primero, mi vida entregada a Jesús manifiesta crecimiento. Ya leímos los versículos 8 y 9. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, dice el 8. Y Dios es testigo de que yo oro mucho por ustedes para que se mantengan, dice el versículo 9. Eso es lo que dicen los dos versículos. En estos versículos observamos cómo el siervo de Dios da gracias por aquella iglesia a la que él está escribiendo la carta. Porque era una iglesia especial, hermanos. Porque era una iglesia que dentro de su relación que ellos tenían, así como nosotros, esa iglesia estaba creciendo. Esa iglesia vivía en comunión unos con otros. No habían diferencias entre hermanos. Esa iglesia estaba creciendo en santidad. Cada uno de los individuos estaba tratando de ser cada día mejor, más santo delante de Dios. Aquella iglesia estaba creciendo en servicio. Oiga, le estoy hablando aquí adentro de las cuatro paredes. Una iglesia que tenía comunión, una iglesia que vivía santo cada individuo, una iglesia que vivía viendo qué hacía por su Señor que estaba sirviendo. Y aquí Pablo dice, de veras les doy gracias a Dios porque ustedes están, pero qué excelente iglesia son ustedes. Que eso diga Dios de nosotros, hermanos. Miren todos los que vienen aquí, pero qué emocionante. Cada uno de ustedes está esmerando por ser mejor cada día, por honrar más a su Dios. Qué emocionante por todos ustedes. Pero fíjese esto, que no solamente nos quedamos enclaustrados en las cuatro paredes y qué lindo que ya no entre otros ustedes. Aquí estamos bien los que estamos y estamos contentos aquí alabando a Dios, que no entre otro, solo nosotros. Oiga, hermano, dice el versículo aquí al final del 8, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y hermanos, oiga, cuando uno principia a vivir la vida de santidad, fíjese esto, cuando uno principia a vivir la vida de comunión, de alabanza a Dios, de servicio a Dios, no se queda aquí metido, principia a trascender solito. El testimonio principia a salir de las paredes. Si usted y yo cantamos y alabamos a Dios con todo el corazón y con entusiasmo, más de algún vecino va a decir, esos relajeros, pero al fin de tanto se les oye bonito. Alguien va a comentar mal, pero va a decir, pero al final de cuentas están alegres. El testimonio está trascendiendo. Testimonio. Simplemente usted está viviendo para Cristo su santidad, su reverencia, su entrega al Señor, su comunión con los hermanos y está trascendiendo. Aquí hay una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Dice, la fe de ustedes está llegando a todo el mundo. Toda la gente está conociendo la fe de ustedes. Qué emocionante, hermanos. ¿Ven ustedes los resultados de vivir en santidad? Hermano, si alguno de ustedes no había valorado, yo creo que los que estamos aquí sí, pero si alguien no ha valorado el congregarse en una iglesia, si alguien no ha valorado, ¿para qué ir a la iglesia? Y todos los domingos hay que ir a la iglesia. ¿Y quién nos obliga a ir a la iglesia? Y no podemos descansar algún domingo en nuestra casa. Usted puede hacer lo que quiera. Pero miren los resultados de congregarse, miren los resultados de vivir en comunión, de animarnos unos a los otros. ¿Cuántas veces yo he venido desanimado y con ver a algún hermano que de entrada me saluda y me da un abrazo y me dice, estoy orando por usted, ya cambio yo? Y cuando entro a predicar o a cantar ya entro cambiado. ¿Cómo me anima verles a ustedes, ver una iglesia llena? Una persona a veces se burla de mí y me dice, este Jorge solamente cuando ve la iglesia llena está contento. Hermanos, a mí me emociona ver mi iglesia llena. Hermanos, quiere decir que nos necesitamos unos a los otros, pero trasciende. Vuestra fe se divulga por todas partes del mundo. Y ahora en el versículo 9 Pablo dice, de veras, yo que comparto igual lo mismo que ustedes, yo que tengo la misma comunión, el mismo servicio, yo que estoy tratando de vivir en santidad, ahora hago una cosa por ustedes. Estoy orando para que Dios los ayude, para que no se queden donde están, sino que vayan una vida de crecimiento. Hermanos, la vida del cristiano, nuestra vida entregada a Jesús, tiene que manifestar crecimiento. Hermanos, somos de veras del Señor y somos gente que tenemos que estar en una vida de crecimiento constante delante del Señor. Somos afirmados, es la expresión que quería dejarles. Nuestra vida entregada a Jesús manifiesta crecimiento. ¿Está usted creciendo, hermano? Tenemos que afianzarnos en el Señor. Y cuando usted vive esta vida de comunión, yo solo le pido, mire, a veces cuando le decimos a los hermanos, tiene que traer 2 almas, tiene que ganar 2 personas para Cristo, lo sentimos tan difícil y tan pesado. Principie buscando comunión, principie leyendo la palabra, principie de no faltar a la iglesia y estar buscando la comunión, la edificación, automáticamente va a salir eso. A muchos nos cuesta
hablarle a alguien de Cristo. Es que no tengo pena y tantas cosas. Principie buscando la comunión, principie buscando una vida de santidad, de entrega. Va a venir automático. Hermanos, tenemos que crecer. Afuera el estancamiento. El estancamiento en esta iglesia no puede ser, porque usted y yo estamos en una vida de crecimiento para el Señor, que al Señor lo permita así. Y ahora Pablo se compromete en el versículo 9. Fíjese, dice: testigo me es Dios de que oro bastante por ustedes, hermanos. ¿Se dan cuenta qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidad tiene usted? Congregarnos, edificarnos, trabajar aquí. Y además yo tengo que orar por ustedes para que ustedes no se queden. Ustedes oren por mí para que yo no me quede. Y juntos nos vamos empujando para que todos vayamos en una vida de crecimiento. Unos más lentos que otros posiblemente, pero crecimiento, hermanos, afirmados en el Señor. Aquí está la responsabilidad nuestra, hermanos. La responsabilidad que tenemos delante de Dios. Crecimiento, afirmados en Cristo. Tenemos que crecer, en comunión, tenemos que crecer en servicio, tenemos que crecer en santidad, tenemos que crecer en fidelidad a nuestro Dios. Esto es interno. Lo externo, Él solito va a salir de aquí. Porque ahora nuestra fe, lo que estamos viviendo aquí, va a trascender, va a salir, no se va a limitar aquí. Y cuando sintamos, si en mi casa yo estoy abriendo mi casa para adorar a Dios, va a trascender a mis vecinos, va a trascender porque va a salir y se va a divulgar nuestra fe por todas partes. Esos hacen algo raro, a esos no nos gusta lo que hacen, pero de veras se está notando cambio en las vidas de ellos. Hermanos, eso es el testimonio, hacia ahí tenemos que llegar. El que crece tiene que fluir su testimonio para que otros se den cuenta. El que crece tiene que aprender a orar unos por los otros para que nadie se quede. Es que hay un hermanito por ahí que tenemos bien carnalito, dejémoslo tirado al hermano, sigamos nosotros. No, vamos todos vamos a crecer aquí, todos vamos a animarnos. Hay un hermano que está caído, hay un hermano que está molesto, hay un hermano que le molestó lo que el mensaje decía. Animémonos para seguir adelante todos. Y hermano, cuando a usted no le guste algo que se diga en el mensaje, cuando usted diga: es que me tiró indirectas, venga a hablarme, hermano. Y le voy a decir: a usted se la tiré, no fue indirecta. Pero yo se lo voy a aclarar. Y si dije algo malo, le voy a pedir perdón, pero vamos adelante. No permita que el diablo meta basuritas y que usted se quede y que no crezca. Vamos a crecer. Ahora, somos un cuerpo, ¿verdad, hermanos? Somos el cuerpo de Cristo y además somos una unidad, una iglesia que estamos aquí congregada, una iglesia local que aquí está visible. Hermanos, entonces tenemos la responsabilidad todos de ayudarnos mutuamente, de orar unos por otros, de edificarnos unos a los otros, de empujarnos unos a los otros. Pero hermanos, la meta es crecer. Vamos hacia el crecimiento. Hemos hablado entonces, hablando del tema mi vida entregada a Jesús. Hemos dicho en el primer lugar que manifiesta crecimiento. Si usted no está creciendo, hermano, usted no está entregando su vida a Jesús. Mi vida entregada a Jesús tiene que mostrar crecimiento. Hay luchas, hay problemas a veces, pero vamos hacia adelante, hermanos. Crecimiento. Pero en segundo lugar, mi vida entregada a Jesús rechaza el estancamiento. Hemos dicho que somos afirmados, ahora vamos a decir que somos confirmados. Versículos 10 al 13. Sigue Pablo diciendo: yo he orado a Dios, y ahora dice: rogando que de alguna manera yo tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué dice Pablo aquí? Miren, yo sé de la fe de ustedes, se está divulgando por todas partes. Yo sé que ustedes están creciendo, ya llegó hasta mis oídos que están creciendo. Y yo oro mucho por ustedes para que se edifiquen, para que sigan creciendo. Pero ahora le estoy pidiendo mucho a Dios que Él me dé la oportunidad de llegar allá donde están ustedes, para ayudarles. Y miren lo que dice el otro versículo. Porque deseo veros, estar con ustedes, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ya estamos afirmados en Cristo, pero tenemos que seguir confirmándonos, reforzándonos para no caer. Y el 12 dice: esto es para que ser mutuamente confortados. Mutuamente, no que el pastor los conforte, aunque el pastor está para eso. Pero ustedes tienen que confortar a su pastor. Tenemos que confortarnos unos a los otros para que mutuamente, dice el apóstol. Ustedes, hermanos, dice el apóstol, también a mí me tienen que confortar. ¿En qué? En la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he querido ir, dice, pero hasta ahora he sido estorbado. No he tenido la oportunidad para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Nuestra vida, hermanos, entregada a Jesús,
Es una vida de crecimiento, ¿verdad? Manifiesta crecimiento, pero ahora también rechaza el estancamiento. Notan al pueblo de Dios, y voy a insistir, el pueblo de Dios está afirmado. El pueblo está viviendo en comunión, en santidad, ayudándonos unos a los otros. Alguien se queda, nos vamos empujando, todos estamos creciendo, buscando la estatura de Cristo. Cada día queremos ser mejores, pero al estar aquí reunidos, edificándonos y glorificando a Dios, va a principiar a trascender. Otros se van a dar cuenta que Cristo vale la pena, hermanos. Es que Cristo vale la pena, ¿verdad? Cristo vale la pena y usted tiene que mostrarlo. El cristiano tiene que ser la mejor demostración de que Cristo tiene poder. Usted y yo tenemos que mostrar que Cristo cambia las vidas. Y ahora, después de esto, dice, bueno, pero ustedes no se estanquen. Es que puede ser que algunos de nosotros estemos diciendo, bueno, yo ya llegué a cierta categoría, yo ya llegué a cierta madurez, yo ya llegué a ciertos grados de estudios teológicos, yo ya llegué a tal, yo ya soy maestro, yo ya soy pastor, y nos quedemos tranquilos ahí porque ahí ya subimos un poquito espiritualmente. Hermanos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque hay un enemigo, hermanos. Hay un enemigo que cuando ve que la iglesia se une para crecer, cuando ve que la iglesia tiene la meta de no estancarse, aquel enemigo está luchando tremendamente por destruir. Principia a meter discordia para romper la comunión, principia a meter enemistades entre algunas personas, principia a haber discrepancia tal vez por algunos puntos. Y hermanos, el diablo, a como dé lugar, tiene que romper la comunión en la iglesia, porque si se rompe la comunión, no crecemos. Y esa es la meta de Satanás y tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora la responsabilidad nuestra, ¿qué es, hermanos? Yo estoy con la meta de crecer. Yo estoy afirmado porque he estado leyendo la Biblia, he estado orando, pero cuando voy caminando y voy creciendo, el diablo entonces se asusta. Y ahora el diablo quiere botarme lo poquito que he crecido. Usted que está afirmado en Cristo ahora tiene que confirmarse, porque cuando usted está caído, cuando usted está sin interés por el Señor, el diablo lo tiene tranquilo y no se preocupa de usted. Pero cuando usted despierta y principia a crecer, ahora el diablo tiene que apachurrarlo otra vez y le va a mandar problemas de cualquier clase. Hermanos, tenemos que ser confirmados. ¿Cómo vamos a ser confirmados? Aquí dice bien claro la palabra, para comunicarlos algún don espiritual, comunicarles algún don espiritual. Oiga, los dones del Espíritu no se comunican así. Venga, yo le voy a comunicar qué don quiere, el don de lenguas, a ver si lo paso. Oiga, aquí cuando habla de comunicar un don, habla de comunicar una enseñanza, una edificación a través de la enseñanza. Y recuerde usted que en el tiempo que se escribió la epístola a los romanos no estaba completa toda la revelación de Dios. Y aquel hombre andaba escribiendo cartas que hoy son nuestra palabra de Dios. Y aquel hombre andaba deseando buscar a los hermanos para confirmarlos y para edificarlos, para corregir las cosas malas que tenían. Hoy usted y yo no tenemos excusa, porque hoy usted y yo tenemos toda la revelación, tenemos toda la palabra y a través de la palabra nos podemos confortar, nos podemos edificar mutuamente. Hermano, qué importante es que usted dedique tiempo para venir a edificarse. La iglesia le está dando oportunidades, clases especiales para que usted pueda edificarse y no estar tan frágil. Usted tiene que venir a su iglesia porque aquí se le está dando palabra de Dios. Entendemos que así es. Y el día que ya no se hable de la palabra, que se hable de experiencias, que se hable de otras cosas, bajemos al que predica aquí. Porque hermano, aquí se tiene que predicar a Cristo. ¿Para qué? Para edificarnos a través de la enseñanza de la palabra. Y hermanos, usted y yo tenemos una gran responsabilidad entonces, porque tenemos toda la palabra. Estudiemos la palabra en nuestra casa. No, por favor, que no pase una semana sin que usted no lea. Y que el sábado, ay, no leí esta semana. La otra semana sí leo, qué vergüenza. Todos los días tenemos que meditar la palabra. Ojalá que abramos una hora de estudio, de oración en nuestra casa a la semana para tener obligación de orar y de leer la palabra. Pero también, así como en nuestra casa, asistamos a nuestra iglesia, estemos aquí siempre congregados, animemos a otros para que vengan y para que juntos nos confirmemos. Ahora, ¿por qué voy a crecer yo? Si yo ya sé bastante Biblia. Yo constantemente le digo a muchas gentes, miren, yo desde los 3 años que yo me imagino, que recuerdo, me principiaron a meter Biblia en la cabeza. 2 papás entregados al Señor totalmente, todavía son líderes de la iglesia bíblica centroamericana. Meten Biblia, y tengo no sé cuántos años, desde los 3, de estar recibiendo Biblia, todos los días. Porque mi padre todos los días se sentaba a la mesa, siéntense,
media hora de leernos la palabra, de orar con nosotros y de explicarnos. Y qué aburrido, media hora diaria, oír a mi papá hablando de la palabra. Hoy hay resultados. Yo ya estoy lleno de Biblia, ya me estalla la cabeza de Biblia, hermanos. Entonces yo me puedo dar mi descanso, de vez en cuando descansar un mes de no leer la Biblia, porque sé bastante. Cuidado el peligro del estancamiento. Cuidado, hermano. 1 Corintios 10:12, si alguno de ustedes quiere estar firme, y como ya estoy fuerte, ya puedo hacer mis tanes, se va a caer. Si alguno de ustedes quiere estar firme, agárrese de Jesús y no se suelte nunca, porque el peligro es el estancamiento. Es que ya hemos logrado algo, ya hemos llegado a cierta meta y ahí estamos, se va a caer. Porque, hermanos, es peligroso estancarse y el diablo va a poner distracción en nosotros, aún la distracción del pecado, la distracción de simplemente darnos nuestros descansos. Tengamos mucho cuidado. Señor, no permitas que yo sea el instrumento que Satanás utilice para romper la comunión, digámoslo ahora en otras palabras, para evitar el crecimiento de mi iglesia. Que usted no sea el instrumento satánico, porque usted se estanca, y si usted se estanca, va a frenar el crecimiento de su iglesia. Ahora, otra cosa, el peligro de crecer, ¿verdad? ¿Cuántos hemos crecido? Y como hemos llegado a un crecimiento de una estatura espiritual, pero ya más o menos mayor que la de los demás, entonces ahora, hermanos, nos estancamos. Porque como somos más altos que los demás, cuando nos alcancen los demás, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que nos alcancen. ¿Sabe? Una hermana se fue de esta iglesia. ¿Y sabe por qué se fue? Porque era muy espiritual. Y la hermana se principió a crecer y creía que era tan espiritual que miraba a los demás por encima del hombro. Y gente, los diáconos y diaconisas nunca la entendieron, porque era muy espiritual y los diáconos son bien carnales. ¿Y sabe a qué se le refería ser espiritual? A meterse en chismes, en problemas con las familias, a no cortarse el pelo, a no ponerse pantalón ni pintarse. Eso es ser espiritual. Oh diablo engañador, cuánto nos engaña el diablo. Creer que con cositas materiales que nos quitamos o nos ponemos, con eso somos espirituales, hermano. Usted es espiritual cuando usted crece. Cuando usted crece en el conocimiento de Dios, cuando el Señor principia a tomar control de su vida y usted cada día vive más santidad. Oiga, cuando usted mire a alguien, lo acabo de decir en mi clase, creciendo espiritualmente, hermanos, el crecimiento espiritual no produce orgullo. Cuando usted mire a alguien orgulloso que se cree muy espiritual, ese está engañando, porque la espiritualidad produce humildad. Si usted, hermano, está creciendo, usted va a ser bien humilde. Si usted está creciendo y mira que los demás están estancados, no se va a reír de ellos ni le va a dar cólera, porque la Biblia dice que los espirituales tenemos que ayudar a los que están en la carne. Oiga, cómo la Biblia nos está hablando de no estancarnos. Y cuidado que el diablo ponga en alguno de ustedes que se crea muy espiritual y que sea solamente por apariencias y que de veras no esté creciendo en el Señor. Yo quiero que ustedes recuerden una historia. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo, hermanos, subió, él dice que subió al tercer cielo. El tercer cielo es la presencia de Dios. Imagínense que se le abrió un bodoque del cielo y metió la cabeza. Y ahí Pablo principió a ver todas las cosas. ¿Qué cosas no vería Pablo en el cielo, hermanos? ¿Se puede usted imaginar? Que le dieran a ustedes 5 minutos para entrar al cielo. ¿Qué miraría? Y después se sale a la tierra. Dice que vio cosas que al hombre no le permiten ni siquiera imaginar, indescriptibles. Imaginan a Pablo cuando bajó del cielo. Él va a estar ahí, decía él. Cuando bajó a la tierra, imaginen la perspectiva que tenía del mundo ahora. Él ahora ya conoce lo espiritual. Y cuando baja a esta tierra, baja con nueva mentalidad. Ya lo material ya no tiene importancia para él. Ya aún los apetitos de la carne ya son tan sin importancia. Es que él ha puesto su vista en algo mucho más grande. ¿Qué perspectiva tenía Pablo, hermano? Santidad. Y ustedes ven la vida de ese hombre. Entrega total al Señor. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos y que podamos verlo, que podamos contemplarlo, hermanos, y sentir su presencia con nosotros. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca
con un consejo de la palabra de Dios.